La semana pasada aparecieron varias encuestas que coincidieron en una cosa, la tendencia a la baja en la popularidad del presidente Peña Nieto. Como resultado, hoy por hoy, a 15 meses de asumir la presidencia, hay ya más mexicanos en desacuerdo con su manera de gobernar que los que sí estuvieron de acuerdo. Así, por ejemplo, en la última encuesta de viviendas de Consulta Mitofsky, levantada en febrero, 48% de los ciudadanos se manifiesta de acuerdo con su gestión y 51% en desacuerdo. Para tratar de entender qué explica esta tendencia y qué implicaciones tiene para el gobierno que encabeza Peña Nieto, está con nosotros el encuestador y analista aquí en Foro TV, Ulises Beltrán. Ulises, buenas noches. Encantado, Leo, muy buenas noches. Oye, hay que decir que sí hubo un efecto de repente también positivo por la captura del Chapo Guzmán, sí, pero venía a la baja, ¿no? La está popularidad. Estable, Leo, está sí. Es decir, depende de dónde empieces, ¿no? Ciertamente, si vemos la gráfica, sería muy bueno que la A ver, podemos poner la gráfica, y esta gráfica es de Consulta Mitofsky, que coincide con todas las que se han hecho en vivienda, ¿no? Exactamente. Es decir, el mejor momento del presidente es a los 100 días, con Mira, la ahí la atención tenemos. del Bester Gordillo, ahí está claramente sí. marcado, 59% de acuerdo, es lo mejor que ha obtenido. 31% de desacuerdo. Sí, como puedes ver, se mantiene en esos niveles hasta agosto del 2013, 59, sí. 57, 56, sí. Parece obvio esto. Siempre las medidas espectaculares, o como les quiera llamar, tienen efectos de corto plazo, claro. Pero aquí le duró bastante, sí. Porque fue algo muy esperado, muy demandado, y siempre que se dan golpes en la mesa, sí. Siempre que los presidentes muestran autoridad, como fue el caso de Gordillo, ahora lo del Chapo Guzmán, y esto, bueno, que ocurrió del Chayo, creo que se llama, sí. Pues obviamente tiene ese tipo de efectos. Pero viene agosto. ¿Qué pasa en agosto? ¿Qué pasa en agosto? Bueno, dos cosas muy importantes. Primero, el cambio de señal sobre el crecimiento económico. Eso sí. fue devastador. Primero, bueno, la reforma fiscal que fue acumulando pues ¿qué será? Opiniones negativas. ¿Por qué será, no? Así, sí, no subieron los ¿conoces impuestos? a alguien que le encante pues, que le suban los impuestos? ¿Has encontrado a alguien que diga yo? Javier le gusta que suban los impuestos, pero no le gustó esta reforma. Mira, pero bueno, Javier es muy raro en Javier todas las cosas, raro, ¿no? Ya sí, sabemos sí, que sí, con tal de polemizar siempre encuentra una posición ¿no? que levante polémica. Pero bueno, y ahí está. Entonces vienen después, pero más que eso, ciertamente la reforma fiscal, pero el cambio de señales. De ser el gran país, el momento de México, tú recordarás cómo empezamos esta administración. Muchas expectativas positivas gigantescas, y de repente, pues no, fíjate que siempre porque la economía se vino a pique, bueno, o sea, se desaceleró. Sí, ¿no? La realidad es la realidad no tiene remedio, o sea, y se impone, ¿no? O sea, por más que los políticos traten, contra eso no se puede, ¿no? Entonces vino el ajuste, vino el cambio de señal, y vimos cómo baja de haber estado en 60, 50% en promedio a partir de noviembre de 2013. Ahora, lo que llama mucho la atención es, hay una caída en el acuerdo, pero hay un incremento importante en el desacuerdo, Ulises. Bueno, sí, es lo que viene, bueno, en primer lugar, sí, durante un tiempo, como puedes ver aquí, evidentemente están pasando de cuando aprenden el Bester Gordillo adelante. Dado que el acuerdo se mantiene fijo hasta agosto de 2013, obviamente de dónde se alimentó el desacuerdo, de los que no tenían una posición definida, así es, que te decían no sé, ¿no? Entonces, mira, ahí está, ¿no? Así es. Entonces ese es de ahí es de donde toman. Esta es la de Consulta Mitofsky también, ¿verdad? O sí, todavía es de Consulta Mitofsky, correcto. Sí. Ahora, lo que pasa es que, a ver, Ulises, tú llevas desde el presidente Salinas midiendo la popularidad. Así es. Y dime si es correcto o no, pero es muy raro que el desacuerdo esté por arriba del acuerdo. Bueno, la crisis del 95, ¿no? Por eso, debe de ser un eventote para ver que el presidente acumule más desacuerdo que acuerdo. Mira, primero que es muy importante, Leo, ya que lo mencionas, en esta perspectiva de largo plazo, desde 1997 los presidentes no tienen la misma aprobación por dos razones. Uno, su papel central, si bien no desaparece obviamente, disminuye, lo disputa con el Congreso, lo tiene que compartir con el Congreso. Entonces los acuerdos presidenciales
no vuelven a ser los mismos. Incluso la entrada esperada, festejada de Vicente Fox, pues tiene una luna de miel muy corta, que también termina por las mismas razones. Porque por la recesión el IVA y la recesión del primer año de... Exactamente, ¿no? Entonces ya no puedes esperar mediciones de acuerdo como las que viste en el pasado remoto. Sí. Creo que 97, 94, que es la antesala del 97 en términos de juicios sobre los gobiernos, ese es un parteaguas y de ahí en adelante dejan de ser. Nunca vuelves a ver en México los acuerdos con los que se despidió el presidente Salinas. Pesa mucho la economía, ¿no? En el ánimo, en la popularidad. O sea, la principal variable, podemos decir, que explica la popularidad de un presidente es el ánimo, es la sensación de cómo va la economía, Ulises. Bueno, lo ha sido durante mucho tiempo, es la que es universalmente más importante, pero también el gobierno fija agenda. También el gobierno, acuérdate, lo que quiere decir fijar agenda es que el gobierno te dice qué es lo relevante. Sí. ¿No? Como con Calderón, que era la seguridad. Y lo vuelve a hacer. Entonces, desde entonces, estas dos cosas disputan la importancia de mayor problema. ¿Cuál es el principal problema del país? Siempre te habrían dicho la economía, hasta que viene el combate al narco, etcétera. Y se empieza a subir, claro. Y entonces, eso es fijar la agenda, ¿no? Eso es fijar la agenda. Y hoy día esas dos cosas disputan el lugar, digamos, con el cual las personas juzgan la actividad del gobierno. Pero yo creo que a fin de cuentas la economía pesa más. Sí. Porque los temas de seguridad se ven lejanos, se ven distantes, no me competen, digamos. Y hay un tan largo estancamiento del ingreso de los mexicanos, tan persistente, que ya un poco eso está ahí y es lo más importante que importa para evaluar al gobierno. Repito. Hoy día la seguridad, cuando hay golpes como los que acabamos de ver, evidentemente aparece como un factor relevante en la evaluación de los presidentes. Ahora dime una cosa, Ulises, tú mediste esto durante 2 administraciones, la de Carlos Salinas, la de Ernesto Zedillo, desde la presidencia para el presidente. ¿Por qué es importante que el presidente mida su desempeño? ¿Qué papel juega la popularidad en ese sentido? Bueno, mira, es una pregunta muy relevante. En un sistema de reelección, pues es la manera como construyes tus posibilidades de reelegirte, de mantenerte en el poder como persona. Sí. Es decir, ciertamente la teoría o lo que uno espera es que ante un Congreso adverso, el presidente lo dice muy claramente, Kernel dice goes public, ¿no? O sea, acude al apoyo colectivo que tiene y para se lo echa encima al Congreso, poder, ¿no? Con el Congreso. Hay un momento histórico importantísimo cuando el Congreso no le quiere aprobar el presupuesto al presidente Clinton y cierra el gobierno. Sí. Y tenía niveles de popularidad altísimos y pues le ganó al Congreso. Sí. Tuvieron que volver a abrirlo, ¿no? Nunca se ha jugado esa carta en México, ¿no? O sea, es algo que no hemos visto. Es lo mismo, si no habiendo reelección, ciertamente tiene un papel menor. Pero la pregunta también te la contestaría así, pues sí quieres gobernar con consenso, sí quieres gobernar pues, si no con un apoyo político visible y que te permita negociar con los otros poderes, pues sí quieres tener consenso, sí quieres que te quieran, ¿no? O sea, bueno, y que te quieran, pues presumiblemente por las políticas que llevas a... Pero, digamos, ¿se debería de preocupar el presidente Peña Nieto por estos números que trae, Ulises? ¿No? Y ha demostrado, no sé si no le preocupan o no tengo evidencia de eso, pero ha hecho lo correcto. Y pasó el primer año haciendo lo que tenía que hacer. Sin ver las encuestas. Pues, ¿qué más le daba, no? Si lo que tenía que conseguir eran votos en el Congreso, los consiguió el apoyo a las reformas que está promoviendo. Y pues, en fin, realmente, si eso tuvo un costo, si eso tuvo un precio, pagó un precio en términos de popularidad, creo que hizo lo correcto. Creo que ya está buscando un poco más la popularidad, creo que ya está volviendo la vista hacia el público, hay una... ¿Porque se empiezan a acercar las elecciones? No creo que sea el factor, hay unas elecciones intermedias, hay unas en 15 que son relevantes, pero no lo sé, probablemente sí, pero independientemente de las elecciones, que sin duda va a ser un factor relevante, te voy a decir por qué no es tan importante, pero más adelante. Es obvio que necesitas apoyo público para tus reformas, ¿no?
es mejor estar ante el Congreso con un presidente muy popular que tenga costos para los diputados oponérsele que no. En términos electorales es muy delicado el tema porque la verdad en tantos años de estudiar esto, el acuerdo no se traslada fácil ni inmediatamente al voto. No, eso es Mejor ejemplo es Ernesto Zedillo en 97, que tiene ya un acuerdo pues, similar al que tiene el presidente en estos momentos, en junio del 97, y de todos modos le da una paliza electoral terrible, la primera vez que el PRI pierde 11 puntos porcentuales con respecto a la elección federal. Bueno, y en el año 2000, que ya el presidente Zedillo tenía una popularidad razonablemente buena y gana Vicente Fox. Exactamente, claro, ahí hay el factor candidato, ¿no? Sí, claro. Las intermedias. Pero no se traduce, o sea, lo que está haciendo no se traduce la popular del presidente en votos a favor del partido del presidente. Ahora, es muy probable, según lo que estamos viendo, que estas cifras mejoren en el corto plazo. Porque primero las medidas estas fuertes de energía, del Chapo, el Chayo y todas estas cosas. Segundo, terminó la disputa política en el Congreso, vienen las reformas. En el momento que saque sus reformas va a cosechar a carretadas de popularidad, porque se va a ver que logra lo que se propone. Siempre y cuando la economía empiece a crecer también. Siempre y cuando la economía mejore, sí, pero lo que le va a costar más trabajo, ya que lo dices, es que aunque la economía mejore, las percepciones económicas son tan negativas, 60 y tantos %. Ahorita es horrible. No tienes idea, 60 y tantos % de las personas piensan que la economía está peor que hace un año. Sí. O sea, que en el pasado, ¿no? Entonces digo, son dos terceras partes. No sé si has visto el índice de confianza del consumidor, tuvo un repunte en febrero, desde luego, pero está tirado. Está tiradísimo y va de la mano de los movimientos de precios, que son la cuesta de enero es una realidad. Sí. Ha sido muy difícil, acompañada de nuevos impuestos. Nos ha sido, Videgaray le está costando mucho a la popularidad del presidente. Digo, a lo mejor para las razones. Sí, exacto. Sí, pero no solo la economía, porque la economía no tiene Videgaray el control de la economía internacional y la mexicana, sino las medidas que han tenido que tomar, básicamente reforma fiscal y movimiento de precio y señales equivocadas al respecto, le está costando mucho a la popularidad del presidente. Ahora, yo tengo la idea, Ulises, de que la popularidad del presidente importa en los extremos. Un presidente muy popular es aquel que, como tú dices, puede apalancar su popularidad para sacar cosas frente al Congreso, frente a su partido, etcétera. Pero un presidente impopular también se le pueden venir encima. No puede ya ni disciplinar a su propio partido, ¿no? Pero ¿cuáles son las rayas, no? ¿Cuáles son dime. Bueno, lo peor que hemos visto en México fue 30% de acuerdo con Ernesto Zedillo. En marzo de 97% de caída del PRI, del Producto Interno Bruto. Después, la verdad, esta es una media muy estable en lo que ha sido, ¿no? Yo creo que más importante es cierto, un nivel de popularidad alto ciertamente es importante. Repito, no van a ser más grandes de lo que estamos viendo. 60% por detener el Bester Gordillo, tampoco es gran cosa, pues ¿no? Bueno, las medidas espectaculares de Salinas le dieron como 12, 13 puntos en aquella época, ¿no? Y bueno, el asesinato, la de muerte de Osama Bin Laden sí le dio un spike muy temporal a Obama. De corto plazo. De 13, 14 puntos. Eso es lo que pasa con las de corto plazo, que son las de medidas espectaculares, son de corto plazo. Aquí lo que importa, y tiene razón, es si la economía empieza a tomar un rumbo, si no de crecimiento sostenido, por lo menos de estabilidad, de menos brincos, de menos sustos, de menos cosas, y las medidas del presidente empiezan a verse aprobadas, aunque no lleguen a los bolsillos, es previsible que tenga un mejor acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo mínimo tolerable en una sociedad? Bueno, Zedillo tuvo 30% y no pasó nada grave, ¿no? No, bueno, pudo sacar en ese momento lo del IVA, el incremento del IVA del 10 al 15%. Así es, lo relevante. La roqueseñal famosa. Lo relevante es después, cuando ya no tiene mayoría en el Congreso y saca el FOBAPROA. Sí. Eso sí esa es hacer política de veras, ¿no? Sí, claro. Porque era un momento crucial, el FOBAPROA ya era sinónimo de despojo a los mexicanos, ¿no? Y lo logra sacar después, ¿no? Claro. Eso es lo relevante y eso es lo que yo creo que va a cosechar en este caso Peña Nieto en el momento en que logre las reformas que se quiera plantear. Pues gracias, Ulises, gracias por esta lectura, como siempre muy informada del tema de la opinión pública. Gracias.